Bienvenida, Tania, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Ya estamos en la entrada de la segunda ola de calor, así es que estamos muy ad hoc con esta temporada. Así es. Y Ángel Nakamura, muy buenas noches. Buenas noches, compañeras. A ver, empecemos rápido con esto. A ver, empieza Tania. ¿Qué pasó con el cura? Traía la fiesta por dentro, la fiesta por fuera, el closet a un lado. ¿Qué pasó? Cuéntanos en este caso que otro montaje, tiempos electorales. Bueno, pues les contamos que el padre, este señor que por cierto es un personaje bastante cuestionable, diría yo, y no por otra cosa, sino porque se ha admitido públicamente que ha negociado con el crimen organizado presuntamente para mantener la paz y el orden en Guerrero. El obispo Salvador Rangel, pues simplemente fue reportado la semana pasada como desaparecido, pero pues después ya trascendió, ¿no? Que había sido encontrado. Posteriormente la conferencia del episcopado mexicano confirmó que lo habían localizado, pero pues lo encontraron ahí como abandonadito en una camilla de hospital y ya a lo largo de los días y con lo que ya se ha podido saber sobre el caso, pues resulta que este señor pues estuvo ahí en el hospital después de que presuntamente pues habría estado en un motel con otra persona que presuntamente le habrían robado sus pertenencias y luego lo habrían llevado al hospital. La conferencia del episcopado mexicano, fíjense nada más, ya nos pidió a todos que seamos conscientes y piden respetuosamente que la gente evite hacer conjeturas y especulaciones sobre este caso porque dicen que eso solamente hace que se enrarezcan las condiciones y que además se tome en cuenta la dignidad humana para no hacer especulaciones sobre lo que ocurrió en este caso, que pues ha llamado mucho la atención, sigo pensándolo, y bueno, pues están apelando como a la buena conciencia de las personas, de que ya no digan tantas cosas sobre lo que ocurrió después de que reportaron la desaparición del obispo el sábado pasado y el lunes ya lo localizarán en un hospital en Cuernavaca, en el estado de Morelos. Hasta ahora solamente se sabe que Rangel pues entró por su propia voluntad a un hotel en Ocotepec y después fue ingresado en un hospital público donde pues le dieron como diagnóstico haber estado dopado con presuntas drogas, incluyendo ahí algunas cosas más hard como cocaína. Y bueno, el estado de salud del párroco pues es reservado, se están siguiendo indicaciones médicas y bueno, ya pues se dijo que una vez que reciba el alta médica, su familia cuidará de él con el fin de ayudar a su pronta recuperación. Vaya fiestecilla que se aventó este personaje allá y que además puso en alerta a varios. Hubo una reacción, creo, muy rápida y sobre todo muy enérgica por parte de la iglesia para exigir que apareciera y pues sí, apareció y vean en qué condiciones. Ángel Nakamura, tu opinión al respecto de este caso. Bueno, pues yo creo que es importante también mencionar que la conferencia del Episcopado Mexicano había dicho el 29 de abril en su comunicado, pues lanzaron una plegaria para que las personas que mantuvieran en cautiverio a Monseñor Rangel Mendoza, pues en un acto de humanidad y considerando su delicado estado de salud, pues le permitieran tomar de manera adecuada y oportuna los medicamentos que requiere para su bienestar. Yo me imagino Eso que sí también, se los administraron, ¿no? al parecer, y digo, enhorabuena, ¿no? Decía el episcopado mexicano, reiteramos nuestra solicitud para su pronta liberación y regreso seguro a casa. Así que bueno, pues es importante que las autoridades se pusieron, ahora sí que atendieron este llamado de la conferencia del episcopado mexicano, que de manera enérgica en ese primer comunicado pedían que pudieran atender esta desaparición. Lo que pasa y bueno, lo que vemos también es que no, a lo mejor alguien no les había informado, que como hasta ahora se dice, aunque voy a evitar también especular, el señor había entrado por su propia voluntad a un lugar, a un lugar como que el que menciona la compañera Tania, a un motel. ¿No un santo?
Sí, sí, no sé si no es santo, no creo que sea yo la persona más adecuada para decir si es santo o no es santo. Más bien, yo creo No, que es lugar evitemos las de un conjeturas y santo, las ¿no? especulaciones. Evitemos las conjeturas y las Pues la especulaciones y casa de bueno, Dios no era. Sí. Y su aunque casa Dios está en tampoco. todas partes, dicen, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Digo, enhorabuena, qué bueno que atendieron las autoridades el llamado de la conferencia del episcopado mexicano, que el señor está bien, y veremos ahora qué es lo que sucede, compañeras. Pues ahí está, el joven Nakamura siempre tan correcto, nada que ver como M. Román que dice que el padrecito salió bien loquillo. O sea, estamos pasando los comentarios, Nakamura, no hay ningún sesgo ahí. Oigan, estamos hablando de un intento de secuestro antes y ya apareció alguien de allá, supongo de Reynosa, dice, no querían secuestrar al niño, se equivocaron de persona, iban por un adolescente para intervención por adicción, solo que no era el que intentaron llevarse. Error humano. Híjole, ese error humano en Reynosa es bien grave. Es bien grave. O sea, estamos hablando de desaparecidos, de secuestrados, de todo. Híjole, pues yo que, no sé, no sé. Yo que la mamá del niño, no sé, los denunciaba o algo los demandaba. Pero bueno, no estaba muerto, andaba de parranta, non blue demon. Ahí está. Era al revés. A un motel, dice Linet Ponce, se va a ver la tele. ¿Sí, Tania? Pues No, yo creo que sí, o sea, no dudaría de eso, pero como les digo, a mí me pareció muy raro desde el momento en que se dio a conocer esta desaparición, porque como les comento, ha sido un personaje que en los últimos meses, y hablamos desde noviembre del año pasado más o menos, ha estado muy en el foco público por estas declaraciones en el momento de violencia más importante en Chilpancingo y en toda esta zona de Guerrero. Él pues dijo que había sido parte de una negociación con el crimen organizado para que zonas como Taxco dejaran de tener altos índices de criminalidad. Hubo varias semanas en que permaneció suspendidas las clases, el transporte público y demás en estas zonas, y a partir presuntamente de la intervención de este personaje fue que se reactivaron nuevamente las actividades económicas por allá en Guerrero. Entonces, cuando esto ocurrió, pues sí era de llamar la atención, no por otra cosa. Pero bueno, afortunadamente, y lo digo ya, o sea, sin sarcasmo, ¿no? Porque yo siempre he sido muy de la cuestión de que prefiero que la gente aparezca después de haberse hecho una fiesta a que no aparezca, ¿no? Y creo que en este caso, pues está bien, sin embargo, hay que seguir, yo creo, muy de cerca cuál es en realidad la influencia que puede tener un personaje como él, porque además es un líder religioso y esto es bastante llamar la atención y creo que sí tendría que haber una investigación más allá de este hecho de decir, sí, estaba de parranda y demás. Creo que ya visto en su conjunto es algo bastante importante. claro. Claudia de Lara desde Texcoco. Tania, no te rías, te va a castigar Diosito. Ahí está. Andrés Vázquez. Saludos. Juan Zapata, ese cura es amigo de las ardillas y enemigo de los petos. En el periódico El País declaró que es amigo de los ardillos. Sí, está vinculado con varios grupos delictivos, sobre todo de Tierra Caliente. Entonces, pues sí, es bastante relevante que ahora cobre relevancia por este tipo de acontecimientos. Entonces, sí, creo que hay ahí algo muy importante que ver. Bueno, pues ahí está esta información. Lo cierto, Ángel Nakamura, que se utilizan estos temas para golpeteo político. ¿Cuál sería ahí tu valoración? No, totalmente. Y lo hablábamos la semana pasada con el tema de que si se podía lucrar con la muerte de una persona a propósito del asesinato del alcalde con licencia, ¿no? Y candidato a la alcaldía del Mante, si se podía lucrar políticamente con ello. Y yo decía que sí, no es la primera vez, no será la última y falta todavía varias semanas de campaña. Así que veremos este tipo de situaciones, como creo que el siguiente tema que vamos a tratar, que precisamente habla sobre un hecho
una tragedia, algo horroroso que ocurre en nuestro país desde hace ya varios años, si no es que décadas, y que tiene que ver con las fosas clandestinas y el hallazgo de restos humanos, y precisamente el uso político de manera deliberada que se le dio a ese tema, ¿no? Entonces yo creo que va junto con pegado el tema de la inseguridad, sobre todo en Guerrero, que ha afectado a cientos, si no es que a miles de personas, y ahora también el tema que vamos a ver un poquito más adelante, que tiene que ver con las fosas clandestinas. Bien, y nos dicen por acá nuestros seguidores, dice, las autoridades del episcopado aplican la máxima bíblica, como ya sabes, quien no ven la paja en el ojo ajeno e ignoran la viga en el propio. Así que, pues es parte de esto. También nos aclaran, perdón, déjenme regresarme, los que estaban hablando del recuadro blanco, ¿qué significa? Que la boleta electoral pongan el nombre de la persona que deseen que sea presidente municipal. En el recuadro blanco deben escribir eso o que sea el diputado, el nombre del diputado o del alcalde. No nada más cruzar el cuadro blanco. Eso ya nos lo dirá en una segunda entrevista nuestro compañero y amigo Tomás Sánchez Lara. Así que eso. Ángel Nakamura, ¿con qué seguimos? Tú hablabas de algo de desaparecidos. Sí, y justamente esta noticia de un supuesto hallazgo de restos humanos en la Ciudad de México, que, bueno, llama la atención por el hecho de ser la capital del país, por supuesto, todo lo que implica este supuesto hallazgo de un supuesto, en un principio los medios de comunicación habían informado de un supuesto crematorio clandestino con restos óseos en una parte de la Ciudad de México. Un grupo de activistas, bueno, la madre buscadora Ceci Flores, que ha sido una abierta crítica, como muchos otros también activistas han sido abiertos críticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por el tema que, según esta activista, que este gobierno federal no ha hecho lo suficiente para atender esta tragedia. Y bueno, pues fue justamente entre las alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac donde esta madre buscadora de Sonora, originaria de Sonora, reportó este martes ese hallazgo de un supuesto crematorio clandestino, pero después las autoridades de la Ciudad de México dijeron que no era un supuesto crematorio clandestino, y que los restos que ahí halló este activista no eran incluso humanos, lo cual desató una serie de situaciones, no solo en redes sociales, sino en medios de comunicación, y creo que también eso nos incumbe a nosotros, cómo cubrimos ese tipo de temas. Y se los pregunto también a ustedes, yo creo que va en dos partes, primero el hecho y lo otro, cómo cubrimos ese tipo de temas, porque lamentablemente es un hecho que ocurre no solamente en Ciudad de México, en Sonora, en Tamaulipas, ahí lo ha cubrido de cerca la jefa de este espacio informativo. Tania Villanueva, ¿qué lección hablamos al inicio de este informativo de toda esta circunstancia? Vimos al fiscal de la Ciudad de México, al representante de Seguridad Ciudadana, vimos a Martí Batres haciendo las aclaraciones pertinentes. ¿Cuál es la lección que nos deja como comunicadores ante estas situaciones que en tiempos electorales se ven bien oscuras? Bueno, yo creo que este tema en particular es muy, muy delicado, porque puede ser un arma de dos filos informativamente. Puede ocurrir lo que ocurrió en este caso, o puede también llevar a que seamos acusados siempre de que no damos voz a las personas que están siendo afectadas y demás. Una cosa muy particular de este caso fue que estamos acostumbrados, hemos seguido informativamente todo lo que ha hecho Ceci Flores. Ella no había ido a la Ciudad de México a hacer este tipo de búsquedas, y desde ahí para mí fue una cosa extraordinaria, ¿no? Porque ella generalmente no está en el centro del país, y posterior a que ella hizo las primeras transmisiones, porque hizo unas transmisiones ahí cuando llegó a este lugar, hubo varios colectivos de la Ciudad de México que se molestaron con ella porque dijeron que ellos no habían sido avisados de que iban a hacer esta búsqueda. Entonces, yo creo que en algunas redacciones se tomó la decisión de esperar hasta que hubiera una postura oficial, justamente porque había como este encontronazo de versiones.
hubo varios colectivos, sobre todo feministas en la Ciudad de México, que salieron públicamente a decir, nosotros hemos estado en esta zona, hemos buscado en esta zona, y ahora que ella viene, ella no nos dice cuando finalmente está buscando a personas que nosotros estamos buscando, y debería de haber apoyado nuestra causa como nosotros también la hemos apoyado a ella. Entonces, desde ese punto, a mí me pareció un caso muy complejo. Cuando se dieron las aclaraciones pertinentes, creo que hubo también críticas hacia las autoridades de la Ciudad de México porque se consideró que era muy rápido para hacer este tipo de aclaraciones y demás, pero sé de buena fuente que estas investigaciones todavía están en curso. Los primeros resultados fueron los que permitieron determinar esto, que fue lo que dijo Ulises Lara, y bueno, pues en la última actualización, justamente Ulises Lara, el encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dijo que en caso de que Ceci Flores quiera que haya alguna investigación específica, esto se va a formular, pero dijo que para esto hay tiempos periciales necesarios y que a partir de esto ellos podrían como hacer una investigación más amplia sobre lo que ocurrió. Incluso las primeras cosas que dijo Ceci Flores era que había encontrado un INE con el nombre de una mujer, Angélica, y esta mujer posteriormente salió en medios a decir, yo estoy viva, a mí me robaron mi teléfono y cuando me robaron mi teléfono me robaron mi INE. Entonces, por eso yo no tenía mi INE. Y entonces cuando empezaron a pasar varias cosas, pues fue como un caso muy complejo. Yo creo que como medios tenemos también que tener el punto para discernir cómo se va a tratar esa información a partir de todo lo que estamos viendo alrededor. Como les comento a veces a mis compañeros de redacción, hay que ver todo desde afuera también, porque ya una vez que ves que un caso está lleno de este tipo de cosas, quiere decir que hay algo más y hay que esperar también un poco a ver cuál es la postura oficial. Y bueno, ahora ya vimos esto, y sobre todo en esta época, visto desde afuera, había muchas como cosas ahí que se contraponían, y luego en el ambiente electoral creo que sí debió haber tenido muchísima cautela, en particular este caso. Sí, definitivamente, definitivamente que así debe ser, porque luego un tema tan sensible, tan fuerte, tan importante para estar cubriendo, se tergiversa, pero además hay que decirlo tal cual, apartándonos de este tema específico. Ceci Flores, desde que apareció con Xóchitl Gálvez, abrazándose a ella, o sea, por eso es tan terrible cuando los colectivos se pintan de un color. ¿Por qué? Porque ella puede decir, yo no soy panista, yo nada más acudí. Definitivamente, Xóchitl Gálvez la utilizó y definitivamente ella se dejó utilizar. Entonces, toda su trayectoria, todo su camino que ella ha hecho en una causa en la que está muy involucrada por la desaparición de un familiar, se ve manchada porque ya estuvo con uno de los bandos y el otro bando va a utilizarlo. Pero además, el hecho de que se fuera a Palacio Nacional, es decir, estas actividades que no tienen que ver con, entiendo que es la parte de llamar la atención, pero eso me parece que es bastante grave. Ángel Nakamura, ¿algo que agregar antes de pasar al otro tema? No, totalmente. Y justamente veía algunos compañeros de medios de comunicación que quienes les estaban reclamando por haber informado, ¿no?, sobre esta situación, y decían, bueno, nosotros no somos autoridades, nos están informando sobre un hallazgo que no es común que en la Ciudad de México se hagan ese tipo de hallazgos. El personaje, que es un personaje mediático y polémico, que ha estado en la lucha también, no de mérito para nada su lucha de la buscadora Ceci Flores, pero que mediáticamente, como dice la jefa,
ha sido usada o ha usado a un bando político para hacer llegar su voz y su eco y su lucha a más lugares. Entonces también, como dicen, importante la responsabilidad que tenemos como medios de comunicación, porque vi que muchos compañeros los estaban en redes sociales, los estaban agrediendo, les estaban diciendo que básicamente también estaban entregados o que estaban lucrando, ¿no? Con el dolor y lucrando con ese tipo de información, lo cual yo no creo que sea así. Entiendo que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Cualquier comunicador que al final te dice, no, oye, ocurre esto y es novedoso, es fuerte, es latente. Sí. Entonces, eso que nos dé la reflexión, ¿no? ¿Qué hacemos en esos casos? Sí, pero sobre todo y nos ha pasado en la redacción, Tania como la jefa de información y tú también que estuviste en la jefatura, es como, a ver, hay que revisar. O sea, ha habido, y traigo este tema a colación, por ejemplo, el caso de la supuesta, y me gustaría, Ángel Nakamura, que mientras hiciera la búsqueda de las fichas de Interpol en México. A ver, uno de los temas que nosotros hemos estado manejando desde el 2020 son las irregularidades administrativas y legales que hacía el entonces gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y entonces estuvimos cubriendo permanentemente desde esos créditos mañosos en el Congreso del Estado, desde la pandemia, desde los hospitales donde hubo mucha evasión de recursos. No quiero decir robo porque no me consta, sino evasión de dinero hacia ciertas manos. Y entonces estuvimos cubriendo el desafuero, estuvimos cubriendo el cambio de gobierno, las elecciones, todo esto, y de pronto los actores políticos hablan de una ficha roja de la Interpol en contra de Cabeza de Vaca. Lo que nos consta, porque lo vimos, el oficio, ahora sí que suena redundante, el oficio oficial, es que el señor tiene 2 fichas migratorias por parte del Instituto Nacional de Migración. Por eso no puede cruzar hacia México. Eso es lo que nos consta. Pero siempre hemos repetido en todas las partes que informativamente nos encantaría que Cabeza de Vaca tuviera una ficha del Interpol. Pero aquí y ahora, hasta este momento, no hay ninguna ficha. Esa que ustedes ven es la única ficha roja de Interpol en México. Entonces, ahí es el asunto. Yo veía en esta discusión en el Instituto Nacional Electoral que hasta los representantes electorales hablaban de la ficha roja y a mí decía yo, qué irresponsabilidad, porque así se crea la credibilidad y el criterio de las y los periodistas. Y yo lo he dicho en diferentes lugares, nos encantaría informativamente, pero no existe, como tampoco existe, ojo, las suspensiones definitivas de Cabeza de Vaca donde diga que ya está amparado. Lo ha promocionado sus abogados defensores, pero yo no he visto ningún oficio, ningún escrito donde se subraye y diga que Cabeza de Vaca ya está libre, no libre, sino que ya le dieron el amparo, la suspensión definitiva que le llaman, ¿no? No lo hemos visto tampoco. No lo hemos visto por parte. Ellos dicen que ya le dieron, no nos consta. Y mientras no nos conste, no podemos hablar de hechos contundentes. Ahora les mostrábamos la fotografía esta difuminada de los restos óseos allá en San Germán y en Reynosa. Nos los están mandando así. ¿Sí? De redes sociales nos están diciendo eso. Ya corroboramos de que fuera cierto. ¿Sí? Aunque no tenemos una autoridad oficial, porque pues la Fiscalía General de Justicia del Estado le encanta filtrar información a sus medios aliados, no en un 2x3, que lo tenemos demandado, no a nosotros. Pero bueno, nos enteramos de esta información y esa es la gran responsabilidad al final, que nos conste, que tengamos un documento. A mí se me hace irresponsable por golpear a uno u otro grupo decir que hay restos óseos, por ejemplo, que hay por ganar la nota. Y nos lo decía Gabriel García Márquez, que a mí me parecía mejor en ciertos momentos su faceta de periodista, es verificar la información y la mejor noticia no es la que se dice primero, sino la que tiene todos los elementos de noticia informativa. Así que, pues ahí va.
Ahí va, ¿por qué la derecha nunca ha criticado el trabajo de Hertz Manero? ¿Será porque no los ha incomodado? ¿No ha girado ni una orden de investigación o estoy equivocado? Bueno, Hertz Manero, ¿quién es Hertz Manero? Perdón. No entiendo en el ámbito político, en el ámbito del servicio público, ¿quién es? Eso es lo lamentable. Pero bueno, vayamos cerrando. Tania Villanueva, ¿con qué va cerrando? Yo voy a cerrar con un tema que me ha tenido muy consternada y quiero comentarles mi gran tristeza porque pues se murió mi escritor favorito a los 77 años, Paul Auster, que habíamos estado dándole seguimiento en Corto Cultural. Había sido diagnosticado con cáncer de pulmón desde el año pasado, más o menos. Había pasado como un año en un tratamiento oncológico en algo que él decidió llamar Cancerland y que era una clínica justamente para este tipo de enfermedad. Y bueno, pues con él se murió, creo yo, gran parte de la tradición literaria estadounidense, sin lugar a dudas. Revolucionó la manera en la que Estados Unidos entendía y escribía el género policíaco, lo cual me parece precioso. Y bueno, pues hoy justamente su esposa Siri compartió un post en su cuenta de Instagram en donde señala una cosa bien interesante y es que pues ellos se sintieron muy agredidos después de que pues medios, la primera que puedo cachar que lo dijeron fue de New York Times. Los medios fueron los primeros que difundieron la muerte de Paul Auster y ella pues tenía esta esperanza, ¿no? En la vida de ella ser quien pues diera a conocer la muerte de su esposo, porque además a lo largo de varios meses ella había estado informando sobre su estado de salud. Pero bueno, en un post ahí en Instagram cuenta que incluso ni siquiera su familia cercana se había enterado de lo que había ocurrido y ya había medios pidiéndoles entrevistas y tratando de confirmar esta información, lo cual a ella le pareció muy terrible y obviamente es terrible y hablamos nuevamente del arte de la prudencia al momento de informar. Y bueno, pues en este post que además es muy emotivo, siempre le escribía cosas muy emotivas, también dice una cosa que me pareció hermosa, dice que Paul Auster murió después de que ya no quiso estar en la clínica, su oncólogo le había ofrecido cuidados paliativos y él dijo que no, mejor se fue a su casa y murió en su biblioteca, un lugar, dice que es 4 paredes llenas de libros del techo al suelo y con grandes ventanales donde pasó sus últimos días. También dijo una cosa muy interesante y fue que pese a que ya estaba muy mal, él solo escribía a mano, eventualmente transcribía en una máquina de escribir Olivetti. Y bueno, dice que una de las últimas cosas que hizo fue escribir una larga carta a su nieto y que este va a ser el último libro que se vaya a publicar de Paul Auster. Y pues la tristeza invade mi ser por esta lamentable noticia. Gracias, Tania. Te acompañamos y supimos desde el inicio el impacto y sobre todo que tú tuviste oportunidad de entrevistarlo. Así que, y era uno de tus autores favoritos. Gracias. Ángel Nakamura, Estados Unidos, violencia. ¿Cómo podemos calificar todo este movimiento que hay allá en los Estados Unidos? Un movimiento de hartazgo, un movimiento en el que la comunidad estudiantil, los jóvenes en las universidades, más de 125 universidades ya se han unido a esta petición, primero para que las universidades dejen de recibir dinero de empresas de Israel y dejen de también apoyar de alguna manera indirectamente a lo que ellos han catalogado como un genocidio en la Franja de Gaza, en Palestina. Pero ¿qué ha dicho el presidente Joe Biden y candidato presidencial demócrata? Pues hoy dejó muy claro dónde está su corazón y sobre todo dónde está su determinación en materia política al ser el presidente de Estados Unidos. Vamos a escucharlo y yo les traduzco qué es lo que está comentando, lo que estamos viendo en pantalla. Joe Biden, que dio sus primeras palabras sobre lo que está ocurriendo en las universidades en Estados Unidos. Dice, hay el derecho a protestar, pero la protesta violenta no está protegida. La protesta pacífica sí.
Violent protest is Destruir la not propiedad protected. no es una Peaceful protesta protest pacífica, va en is. contra de la ley. It's against the law when violence occurs. El Destroying property vandalismo, is el not a allanamiento de peaceful morada, protest. romper Against ventanas, the law. cerrar los campus, Vandalism, forzar la cancelación de clases y breaking graduaciones, windows, shutting nada down de eso campuses, es forcing una the protesta cancellation of pacífica. classes and graduations. None of this is a peaceful protest. Amenazar a la Threatening gente, people, intimidar a la intimidating gente, people, instilling fear in people is not peaceful no protest. es protesta It's pacífica, against the law. va en contra de la ley. Dissent is essential to La democracy. disidencia es esencial Dissent para la must never democracia, lead to disorder pero nunca or to debe denying the rights conducir of others, al so desorden, students can finish dice el the semester. presidente Joe Biden. Básicamente está diciendo que, por favor, cuiden a los monumentos, por favor, cuiden a las banquetas, por favor, no destruyan. Esas no son las formas de protestar, es lo que dijo Joe Biden. En fin, ahí está. Quien quiera entender, que lo entienda. Qué lamentable, lamentable, porque las imágenes siguen siendo abrumadoras, las imágenes de los policías entrando por las ventanas, literalmente escalando, y la forma, y sobre todo hay otro detalle, que cuando van los grupos supremacistas y van los grupos pro-israelíes, la policía no aparece por ningún lado, no está, como que deja que ellos vayan y hagan la anarquía y nadie les dice nada a ellos, Nakamura. Hoy justamente quiero que les brevemente un video que les justo lo que estabas comentando, las imágenes, ¿no? De cómo la policía. Rápidamente, 2 segundos para que vean. Wow. Oh my goodness. Gina, This is so dangerous. Again, they're Estaban disparándole los policías a un campamento, disparándole balas de goma, pero dicen ahí en la transmisión, son balas que pueden quebrarte un brazo o que pueden quebrarte una pierna. Esas son las imágenes que se están viendo, ¿no? En algunas comunidades estudiantiles. Sí, pero Biden está preocupado por las graduaciones. Sí, esas no son las formas de protestar. Esas no son las formas de protestar. Esas no son las formas. Lamentable, lamentable. Dice María Guzmán, nuestra corresponsal allá en California, dice, ahora se une el campus CSULB acá en California. Pues ojalá, vi que estaban también anunciando en la Universidad Nacional Autónoma de México, por ahí en algunos campus que también en solidaridad, y decíamos eso, es increíble que en México, o sea, que un país que se dice la democracia, el reino de la democracia mundial, aparezcan estas escenas, ¿no? Y para nosotros que un policía se acerque a un campus universitario, se arma un escándalo nacional y mundial, ¿eh? O sea, simplemente volteemos la imagen, ¿no? Que eso estuviera pasando aquí en México, no, ya hubieran derrocado mediáticamente, ¿verdad?, al presidente Andrés Manuel López Obrador.